Bueno, entonces en esta charla, el cual les voy a compartir con ustedes el tema de paresia conversiva, la verdad es que quiero en el fondo eh, hablar con respecto a las presentaciones clínicas de la paresia conversiva, cuáles son los síntomas acompañantes, cuáles son los síntomas gatillantes, volver a compartir con ustedes algunas de las claves semiológicas que son importantes para hacer el diagnóstico de trastorno funcional motor. Yo sé que vieron algunos de ellos en la charla previa de semiología de trastornos motores, pero me parece importante volver a hacer un recuerdo, sobre todo ya que yo creo que algunos de los concurrentes o de la audiencia no son neurólogos propiamente tal, y después hablar un poquito de la aproximación del tratamiento, ¿cierto? Entonces, las paredes conversivas, dando una pequeña definición, estas paredes funcionales están dentro del espectro de todo el trastorno de desórdenes motores funcionales. En este contexto, los pacientes tienen una experiencia genuina de pérdida de fuerza o de parálisis en ausencia, para nosotros los neurólogos, de una enfermedad neurológica orgánica y estructural. Para los pacientes van a ser condiciones que son muy discapacitantes y también muy costosas tanto para ellos, para su familia y para el sistema de salud. Como nosotros ya se han descrito en las patologías funcionales previas, lo fundamental es que en la clínica los pacientes presentan tanto inconsistencia como incongruencia en el examen clínico, tanto en el tiempo como entre los distintos evaluadores. Y el énfasis que nosotros ponemos es la presencia de síntomas neurológicos positivos para el diagnóstico del trastorno motor funcional, ¿no es cierto?, que nos va a permitir tanto a nosotros apoyarnos para el diagnóstico, como también poder compartirlo con los pacientes y poder explicarles lo que les está sucediendo. El otro punto importante a considerar es que cuando uno habla de las paresias motoras funcionales, o en realidad cualquier trastorno de tipo motor, no es un trastorno que se va a presentar en forma aislada. Muchas veces se puede presentar en forma mixta, con overlapping dentro de los tipos de trastorno motor, y también acompañado con un conjunto de otros síntomas no motores. Además, es importante considerar que estos síntomas van a presentar por la incongruencia y la inconsistencia, variabilidad en el tiempo, y que se pueden ir agregando otros síntomas funcionales durante la evolución del paciente. O incluso, también como se mencionó, si un paciente no es diagnosticado o tratado a tiempo, estos síntomas se pueden ir sumando y empeorando la clínica del paciente. A mí me gusta este diagrama porque en el fondo muestra todos los dominios que se afectan en los trastornos neurológicos funcionales. Y nosotros podemos ver que hay un core central, donde están los trastornos funcionales, eh, la debilidad motora, que es la que voy a tratar yo, más los otros trastornos del movimiento, TIC, mioclonías, trastornos de marcha, las crisis funcionales, los trastornos de disfunción sensitiva, somatosensoriales, visuales, vertiginosas, mencionadas en la clase anterior, pero que fuera de ese dominio principal, ¿no es cierto?, hay otros dominios más externos del área física y del área psicológica que se presentan en conjunto con los del core central y que pueden llegar a ser incluso tanto o más discapacitantes para el paciente que el trastorno funcional en sí. Dentro de los otros, de los físicos, los pacientes pueden presentar dolor crónico, cefalea, migraña, trastornos de fatiga crónica, trastornos de sueño, artralgia, trastorno de disfunción urinaria. Y en los psicológicos, ya sea como un antecedente previo o a veces en debut con el trastorno funcional, cuadros de ansiedad, depresión importante, trastornos de despersonalización y de cuadros disociativos, trastornos de estrés postraumático y las crisis de pánico. Entonces, es importante mantener en mente este diagrama con todos los dominios, porque en el fondo nuestro paciente va a necesitar un diagnóstico y un manejo no solamente focalizado al trastorno motor o a la paresia, sino que va a necesitar una evaluación por un equipo multidisciplinario y un tratamiento integral que considere todos los puntos mencionados en este dominio. Con respecto a la epidemiología principal que se conoce es de los trastornos neurológicos funcionales en general, describiéndose incidencias de 4 a 12 casos por 100.000 habitantes año, prevalencia entre 50 casos por 100.000 habitantes año, y un 5% de pacientes referidos a servicio de neurología tienen trastornos funcionales. Todas estas son cifras en realidad de series extranjeras. Nosotros estamos yo creo, me parece, en deuda de saber qué es lo que pasa con nuestros pacientes a nivel nacional.
Con respecto a la incidencia de los trastornos motores propiamente tal, se describe que es de 5 casos por 100.000 habitantes año y que la edad de inicio es una edad de adulto joven adulto, entre los 30 o 50 años, pero que también se encuentran en menor proporción casos a nivel pediátrico y también a nivel de adulto mayor. En todas las series que nosotros podemos leer de los distintos tipos de trastornos funcionales, las mujeres son las más frecuentemente afectadas, entre un 61 o un 87% de los casos. Y si nos vamos a analizar lo que la literatura dice con respecto a las parecias funcionales previamente tal, corresponden a un 1,5% de los casos que consultan a nivel ambulatorio en neurología, y en el ámbito de los pacientes hospitalizados se ha descrito de un 1 a un 18% de las parálisis funcionales y hasta un 3% de pacientes en el postquirúrgico. Por lo tanto, es una patología prevalente y es una patología que debe cobrar importancia para nosotros como especialistas. ¿Cuáles son las formas de presentación de las parecias funcionales? ¿No es cierto? Recordando aquí lo que decía el doctor Hoppe hace un momento detrás del perfil temporal. Pueden tener en general 3 perfiles temporales. El primero es el de inicio de presentación brusco, tipo stroke-like, en que los pacientes presentan el cuadro clínico de segundos a minutos. Y esta es la mayor proporción de las parecias motoras funcionales. Una segunda forma de presentación puede ser un curso más gradual de horas a días, donde ahí ingresan otro tipo de diagnósticos diferenciales, de lesiones medulares desmielinizantes, lesiones espinales, etc. Abre el diagnóstico diferencial a otras causas. Y una tercera forma de presentación que puede ser una debilidad recurrente episódica y que abre también el diagnóstico diferencial a otro tipo de trastornos de la neurológica. Obviamente también esta recurrencia episódica va a depender del patrón clínico de compromiso, si es una hemiparesia, si es una monoparesia, si es un compromiso de extremidad superior. Aquí por lo menos se abre el diagnóstico que si es un compromiso más generalizado, podría abrir diagnóstico diferencial a trastornos de placa neuromuscular o de parálisis periódica. Pero todo va a depender, por supuesto, del patrón anatómico de presentación. Y no sé si se quedó pegada la presentación. ¿Avanza o no? ¿O está pegada? ¿Me escuchan? Está en presentación, no, o sea, Sí, está en la diapositiva donde sale presentación MFMD. y se quedó pegada. ¿Sabes que no la puedo hacer avanzar? Quizás si te sale y vuelves a entrar. A ver, y si lo coloco en... Espérame. A ver, dejar de compartir tendría que ser. Disculpen, no sé qué es lo que... No sé por qué esto se quedó pegado. A ver ahí. A ver, pasa ahí. No, ¿Tampoco te pasa a ti la diapositiva? no, tampoco. Ahí está. Ahí pasó. Ya. Disculpen, les pido perdón por las disculpas técnicas. Entonces, con respecto a ¿cómo describen los pacientes sus síntomas cuando presentan una paresia? Describen que no pueden controlar la extremidad, muchas veces con despersonalización de la extremidad afectada, o sea, no la pueden manejar, no la reconocen como propia. En algunas ocasiones la extremidad les obedece, realiza la actividad deseada, pero la mayor parte del tiempo no consiguen ejecutarla. Después puede haber otras formas de presentación en que los pacientes pueden tener debilidad en las piernas, pueden partir con una marcha relativamente normal y de repente pierden el tono con debilidad a nivel de la rodilla, que se llama gives away. O pueden presentar una marcha con el pie arrastrando, como que el pie queda atrás, arrastrando el dorso del pie sobre el piso. Otros pacientes que tratan de adoptar alguna estrategia como para poder autofacilitarse la marcha, ¿no es cierto? Y hacen como una co-contracción de músculos agonistas y antagonistas con una marcha más o menos, digamos, robótica. Y lo otro característico en estos casos es que si los síntomas persisten en el tiempo, los pacientes van a presentar fluctuaciones
tanto en la performance que logran con la extremidad parética, algunas veces con mayor rendimiento, otros no, y también muchas veces con, como les explicaba anteriormente, que se vayan agregando otros síntomas clínicos, ya sea de paresia o de otros síntomas de trastornos del espectro motor funcional. Con respecto a la distribución y a la lateralidad, en las debilidades motoras funcionales, las formas de presentación más frecuentes son la hemiparesia y la monoparesia. También existen otras menos frecuentes, tetraparesias, paraparesias, e incluso están descritas las triparesias, que nosotros desde el punto de vista neurológico localizatorio se nos sale un poco del esquema habitual. Los síntomas, la mayor parte de los casos son lateralizados, casi un 80%, y si bien al principio lo que se escribía en la literatura que había una preferencia por compromiso del hemicuerpo izquierdo, los estudios posteriores mostraron que si bien existía este sesgo, no había una diferencia estadísticamente significativa. Un 54% de los casos se afectaba al hemicuerpo derecho, un 59% de los casos al hemicuerpo izquierdo. O sea, no había nada categórico con respecto al compromiso de un lado u otro. Es importante recordar que las paresias no se van a presentar en forma aislada, sino que los pacientes van a tener otros síntomas y otras quejas comórbidas. Y también se ven en nuestros pacientes que ellos reportan otros síntomas, aparte de la paresia, fatiga, trastornos del sueño, cuadros de dolor crónico, trastornos de memoria, síntomas gastrointestinales, cefalea, lumbalgia, etc. O sea, el cuadro clínico es mucho más es mucho más complejo que la simple paresia motora. Este es un esquema que se ve un poco nutrido en realidad de información, pero es como a modo general para considerar que tanto en los desórdenes motores, como en el resto de los trastornos funcionales que hemos visto en el transcurso de estas clases, hay factores que van a ser predisponentes, hay factores que van a ser precipitantes y factores que van a ser perpetuantes. Y esos factores se encuentran tanto en el área biológica, el área psicológica o psicosocial, ¿ya? Porque es importante en global, no los voy a mencionar uno por uno, pero tenerlos en mente todos estos factores, porque van a ser parte de la planificación del tratamiento de los pacientes, o sea, el trabajo conjunto, tanto con el área de psicología o de psiquiatría, de neurorehabilitación, va a haber que tratar y manejar y mejorar todos estos síntomas previos que el paciente tiene, en la medida de lo posible. Con respecto a los estudios que existen en la literatura y que han tratado de caracterizar los trastornos motores funcionales, tratando de buscar información con respecto a lo que son las paresias motoras, en este estudio en que se hizo una revisión sistemática de muchos casos, de 4.905 casos, se describió cuál era el fenotipo motor de cada uno de ellos. En este estudio, la mayor proporción de los casos eran mujeres, un 72,5, concordante con el resto de la literatura, y con respecto a la presentación de los fenotipos motores, ustedes pueden ver que el más frecuente es el mixto, o sea, el que presenta más de un fenotipo motor. Le sigue el temblor y en tercer lugar se encuentra la debilidad motora con un 18% de los casos. También es mucho más frecuente en las mujeres, lo cual es estadísticamente significativo, y en los pacientes con debilidad motora, la edad de presentación, si ustedes comparan con los otros fenotipos, tanto como el mixto o trastorno de la marcha, se presenta en edades un poquito más jóvenes. Creo que la única excepción son las distonías, pero con respecto a los otros, la edad de presentación es mucho menor. En este mismo estudio se evalúa la proporción de la distribución de los pacientes con todos los trastornos motores funcionales con respecto a la edad, y se puede ver que hay dos picos de presentación, uno más joven entre los 16 y 22 años, y el segundo pic aproximadamente a los 40 años, que es el más característico de los trastornos motores. Y a la derecha ustedes pueden ver cómo se separó esta distribución etaria según el tipo de trastorno funcional. Y ustedes pueden ver que con respecto a las debilidades motoras funcionales, sigue un patrón más o menos similar, un poquito similar al patrón principal, y que la mayoría de los casos se encuentra aproximadamente el pico entre los 39 o 40 años. En este mismo estudio también se evaluó el número
con respecto a la edad, ¿no es cierto?, qué pacientes eran de sexo femenino, qué pacientes de sexo masculino para todos los trastornos motores. Ustedes pueden ver que una proporción mayor considerablemente es en mujeres y que el pic de presentación de edad es un poco más joven que los trastornos funcionales presentes en hombres. A la derecha, en este mismo estudio, se hizo un desglose de todos los trastornos motores funcionales según subtipo, y ustedes pueden ver que el tipo más frecuente es el mixto, ¿no es cierto?, el que tiene overlapping entre varios trastornos motores. Lo sigue temblor y en tercera posición están las paresias funcionales. Las paresias funcionales con una edad entre 30 y 39 años, los otros fenotipos, ¿no es cierto?, con menor proporción de pacientes, y lo que destacan los autores en el fondo que si bien en las distintas proporciones que se presenta cada una de las categorías, todas ellas seguirían como una distribución más o menos parecida. Entonces plantean que en el fondo es un trastorno funcional que agrupa todo este tipo de formas de presentación, más que ser subtipos de presentación aislados. Y eso en el fondo también apoya que la mayor cantidad de presentación sean las formas mixtas, donde pueda haber overlapping de temblor con trastorno de marcha o debilidad motora con otros tipos de trastorno motor. Con respecto a la demografía, la duración y a la localización de la debilidad, en este estudio de BRAIN, donde se evaluaron 107 pacientes con trastornos funcionales y se compararon con controles que tenían algún tipo de patología orgánica neurológica, fueron Guillain-Barré, trastornos medulares, trastornos de marcha, etc. En estos 107 casos, los pacientes con respecto a sexo y edad siguen lo descrito en la literatura, y con respecto a las formas de presentación, que es lo que yo les mencionaba previamente, las formas más frecuentes correspondían a las hemiparesias y monoparesias, seguida por las paraparesias, tetraparesias, y en tercer lugar, una forma de presentación menos típica que son las triparesias. Se puede ver también que en las paresias funcionales se encuentra en mayor afectación las extremidades inferiores que las superiores, y lo que yo les mencionaba anteriormente, que al tratar de ver si hay alguna diferencia estadísticamente significativa con mayor compromiso del hemicuerpo derecho-izquierdo, ya sea en extremidades superiores e inferiores, la verdad que no hay una diferencia significativa, estas se comprometen de la misma manera. Y en este estudio, al evaluar a los pacientes cuáles fueron los síntomas acompañantes, volviendo a recordar ese esquema de multidominio que les presenté inicialmente, si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los casos, que son los pacientes con trastorno funcional, y los controles. Los casos, ¿no es cierto?, que presentaban en mayor proporción trastornos de sueño, dolor crónico, trastornos gastrointestinales, cefalea, dolor lumbar, aquí que me quedo fuera del recuadro, dolor articular, cervical y otros síntomas de blackout. Y con respecto a los trastornos anímicos, también hubo una diferencia estadísticamente significativa con los controles. Los casos tenían mayor proporción de antecedentes de depresión mayor o sospecha de depresión mayor, presencia de cualquier trastorno afectivo, trastorno de desorden de ansiedad generalizada o trastorno de somatización. Es importante recordar que los pacientes pueden tener este antecedente previo de enfermedad anímica diagnosticada, pero que no necesariamente necesitan tener algún elemento en el momento del diagnóstico, que haya una crisis de pánico o un cuadro de ansiedad, para considerar que el resto de los síntomas clínicos estén dentro de un contexto de un trastorno funcional. En este otro estudio, realizado el año 2012 por el grupo de John Stone, lo que se evaluó fue cuáles eran los síntomas de presentación o síntomas que acompañaban a la presentación de una paresia funcional. En este caso se evaluaron 107 pacientes y que se clasificaron según lo que les explicaba yo recién, el perfil de inicio. Había pacientes con inicio agudo, pacientes que presentaban síntomas al despertar y pacientes que tenían una presentación más bien gradual. En todos los casos, los síntomas que estuvieron más frecuentes fueron crisis de pánico, trastornos disociativos y dolor, y esto fundamentalmente en los pacientes de presentación aguda. En los pacientes de presentación más gradual,
los síntomas acompañantes fueron síntomas de fatiga y síntomas de dolor. En estos mismos pacientes, la distribución anatómica en hemiparesia, monoparesia, paraparesia, preservó los porcentajes que yo les explicaba o les comentaba en los estudios anteriores. Y lo que es importante de evaluar es este esquema que hicieron los autores en su paper, y que en el fondo representa de los pacientes que tuvieron una presentación aguda, cuáles eran los síntomas acompañantes en el momento de la presentación aguda. Ustedes pueden ver que hay pacientes que presentaron migraña, crisis de pánico, síndromes disociativos, algunos asociados a injuria o dolor en la extremidad parética. Pero lo importante de eso es que los síntomas no eran únicos, sino que también se ve una sobreposición de síntomas acompañantes al evento de la paresia aguda. Así, pacientes con migraña también tuvieron crisis de pánico, pacientes que tenían una injuria en la extremidad afectada podían tener migraña y crisis de pánico, pacientes con trastornos disociativos también podían tener migraña, o sea, hay un overlapping también de los síntomas acompañantes. Y que además, si bien el N es chiquitito, hubo 6 pacientes en los cuales solamente se presentó la paresia en forma aguda y no hubo un factor gatillante o desencadenante descrito. Lo otro que también nosotros nos preguntamos como neurólogos y especialistas es los pacientes que tienen trastornos funcionales, ¿hay patología neurológica asociada y en qué momento de la evolución? Yo me recuerdo que eso lo preguntaron en alguna de las charlas anteriores. Entonces, en este estudio se evaluó la presencia de enfermedades orgánicas neurológicas y el periodo de presentación. Este estudio evaluó 410 pacientes con trastornos motores funcionales, y de esos 410 pacientes se vio que un 21%, o sea, 89%, presentaban comorbilidades neurológicas. ¿Y cuáles eran estas comorbilidades neurológicas? Más frecuentemente migraña, enfermedades cerebrovasculares, Parkinson o parkinsonismo, polineuropatía, y otras que quedaron como indefinidas. Y si ustedes evalúan abajo, en este otro gráfico, estas comorbilidades, no las comorbilidades, el trastorno funcional, ¿en qué momento se presentaba? ¿Si antes o después del diagnóstico neurológico? Y ustedes pueden ver que en la mayoría de las patologías neurológicas el trastorno funcional fue diagnosticado, se desarrolló con posterioridad. Ustedes pueden ver ahí los años. Por ejemplo, los pacientes con migraña, en los pacientes con migraña, una gran proporción de pacientes que el diagnóstico funcional fue posterior, y en las otras patologías igual, para enfermedad cerebrovascular, parkinsonismo, polineuropatía, etc. O sea, en el fondo, los pacientes con trastornos funcionales pueden coexistir con comorbilidad neurológica, no son excluyentes, y que en el caso por lo menos de este estudio, el trastorno funcional se desarrolló posterior al cuadro orgánico neurológico. Este otro estudio, ¿no es cierto?, que también viene de un registro italiano multicéntrico de desórdenes motores funcionales, evaluó la presencia de síntomas en los pacientes con trastorno funcional de síntomas no motores y el overlapping con otros trastornos funcionales. Y con respecto al trastorno motor funcional, hizo una clasificación de los subtipos y de las áreas anatómicas mayormente involucradas. Entonces ustedes pueden ver en el gráfico A que al hacer un desglose según los subtipos de trastorno motor funcional, de los 410 pacientes, casi un 45% presentaban debilidad, un poquito más de un 40% temblor, lo seguían con un 30% distonía, y en cuarta posición estaban los trastornos de la marcha. Con respecto a las parecias funcionales, en mayor proporción de los casos comprometía las extremidades inferiores, después en segundo lugar las inferiores. El temblor tenía mayor compromiso de extremidades superiores, y otras patologías como la distonía tenían una distribución más o menos homogénea en cuanto, o quizá un poquito más en extremidades superiores, pero el resto más homogénea con respecto a extremidades inferiores, compromiso cervical o de otras áreas. Y con respecto a las patologías que son patologías acompañantes,
ustedes pueden ver que los síntomas no motores, casi un 83% de los pacientes tenían síntomas no motores, siendo predominantemente ansiedad, fatiga y dolor. Y también se producía, ustedes ven a la derecha, overlapping con otros trastornos funcionales no motores, ¿no es cierto? Siendo en la mayor proporción de los casos trastornos de tipos somatosensoriales, crisis epilépticas, crisis epilépticas no orgánicas, ¿no es cierto? Y trastornos visuales y en menor proporción trastornos cognitivos, y aquí colocan la fibromialgia. Entonces, es importante considerar que los pacientes van a presentar otros síntomas no motores que también van a requerir nuestra preocupación y nuestro tratamiento, y que también van a tener, lo que les mencioné en un principio, este overlapping o esta complejidad con presentación de otros síntomas de trastornos funcionales. Y creo que, no sé por qué, pensé que se había vuelto a pegar la presentación. En otro estudio se evaluó cuáles podían ser los triggers, los trastornos motores funcionales, y el objetivo de estos investigadores era saber en qué porcentaje se presentaban triggers y cuáles podrían ser esos triggers para poder manejarlos en los pacientes y poder incorporarlos después a la terapéutica de los pacientes. Entonces, como ustedes pueden ver, los pacientes se evaluaron los tipos de trigger que se podían presentar, y los triggers que se determinaron fueron presencia de ejercicio, movimiento, triggers emocionales, visuales, táctiles, auditivos u otros. Este grupo de pacientes evaluados fueron 100 pacientes y se vio que un 88% de los pacientes presentaban algún tipo de trigger. Y si ustedes ven la subclasificación según el tipo de trastorno funcional, las parecias, ¿no es cierto?, eran las más afectadas con algún tipo de trigger, con el trigger que fuera ejercicio, emocional, visual, tacto, etc. Con respecto a los triggers, los pacientes fueron afectados en un 44% solo por un trigger, pero la presencia de triggers combinados subió hasta un 56% de los casos. Y a la derecha se evaluó si las formas de presentación de los trastornos motores con estos triggers eran paroxísticas o eran pacientes que tenían síntomas persistentes y se sumaba un paroxismo encima. Y lo que se pudo ver que en la mayor proporción de los casos, los triggers desencadenaron en los distintos tipos de trastornos motores y cuadros que fueron de tipo paroxístico. Entonces, como les dije, la importancia para los autores era poder desencadenar triggers y poder trabajar en esos triggers para poder disminuir la presencia de los trastornos funcionales de los pacientes. Y acá. Ahora, nosotros como especialistas, cuando enfocamos al paciente, con respecto a la historia clínica que tomamos del paciente, ¿cuál va a ser la importancia de la historia clínica? ¿Cuál va a ser la importancia de esa primera aproximación que tenemos con el paciente? ¿No es cierto? Primero poder recoger de él su experiencia, lo que está pasando, su queja como paciente, y tratar de entender lo complejo de los síntomas que presenta y de la historia natural de este conjunto de síntomas. Tratar de comprender qué percepción tiene de la enfermedad el paciente, o sea, qué él siente lo que le está sucediendo, hasta qué punto él siente que le está produciendo discapacidad en su vida, y hasta qué punto él siente también que puede tener una recuperación o no. Y en conjunto con eso, obtener información de otros factores médicos, neurológicos, psiquiátricos o psicosociales que van a permitir la planificación del tratamiento para nuestro paciente. Los antecedentes mórbidos de la historia clínica, bueno, ya detallé previo las formas de presentación del trastorno funcional, pero ver si tiene múltiples síntomas, si hay trastornos de ánimo, si hay una experiencia adversa en la infancia, si hay un factor de personalidad, algún trauma reciente, cuál es su percepción de enfermedad, y un screening psicosocial, o sea, en el fondo conocer en qué realidad está inserto ese paciente, su realidad laboral, su realidad familiar, su realidad personal, porque van a ser factores que van a influir en su clínica actual y en cómo nosotros lo vamos a apoyar. En los síntomas clínicos, cómo van a ser las formas de presentación, cómo ha evolucionado sus síntomas en el tiempo, qué otros síntomas ha experimentado, si la presentación es crónica paroxística, si hay prodromos o síntomas de alarma,
si se presentan síntomas mixtos, como les comenté recién por el overlapping. Y lo otro importante de no olvidar es evaluar si en paralelo a la presencia de los síntomas funcionales que nuestro paciente tiene, pueda tener otros síntomas o signos también al examen neurológico que nos alerten que pueda tener, dependiente de su patología funcional, algún cuadro neurológico orgánico también de base. Entonces eso tampoco hay que dejarlo fuera de nuestra evaluación o de nuestro pensamiento cuando estamos enfrente de un paciente con trastorno funcional. Ahí. Con respecto al examen neurológico, bueno, el doctor Jope nos explicó en forma muy estructurada y en forma muy ordenada en su clase cómo es el pensamiento que tenemos todos los neurólogos cuando nosotros estructuramos nuestro examen neurológico, ¿no es cierto? Y cómo estructuramos un examen sindromático, topográfico, etiológico, considerando la historia del paciente, la temporalidad y los hallazgos que nosotros hacemos en nuestro examen clínico neurológico, que es muy estructurado. Entonces, en esta parte, en realidad, lo que yo quise fue como recordarles ciertos tips de los hallazgos neurológicos que nos orientan a trastornos funcionales. Y así vamos a tener patrones que van a ser de debilidad generalizada, me voy a adelantar un poquito la otra diapositiva, y patrones que van a corresponder a signos de compromiso funcional en cara, nivel cervical, extremidades superiores, o tronco y extremidades inferiores. Con respecto a los patrones de debilidad generalizada, que nosotros, los neurólogos, lo conocemos bastante bien, tenemos el giveaway, ¿no es cierto?, cuando estamos examinando un paciente que inicialmente no tiene paresia, pero hacemos que haga fuerza contra resistencia y el paciente inicialmente parte haciendo una buena fuerza y después cede, y después el paciente tiene una performance normal desde el punto de vista motor. La cocontracción, cuando el paciente activa simultáneamente músculos agonistas y antagonistas, ¿no es cierto?, trabando la articulación y no permitiendo el movimiento. La inconsistencia motora, cuando hay un cambio de la performance del paciente en las distintas evaluaciones clínicas. O sea, por ejemplo, si el paciente está en decúbito supino, con paresia en las extremidades inferiores, y uno le pide que se siente, que se pare y camine y lo hace, o que se pare en los talones o punta de los dedos y los hace sin ninguna dificultad. O sea, esa es la inconsistencia motora. Y el otro patrón de debilidad generalizada puede ser que el paciente presente una debilidad piramidal inversa, o sea, en vez de presentar en extremidades superiores una debilidad de los extensores y en extremidades inferiores debilidad de los flexores, presenta un compromiso inverso, o uno al testearlo un compromiso que es más o menos simétrico tanto de musculatura extensora y flexora. Entonces todos esos puntos nosotros nos llevan a ponernos en alerta de que el cuadro es más bien funcional. Con respecto a los signos de debilidad funcional de cara cervical y extremidades superiores, ¿no es cierto? Tenemos el espasmo facial funcional, el test del músculo esternocleidomastoideo, la caída del brazo sin pronación y signos de abducción de los dedos de la mano. Eso lo voy a mostrar acá en el esquema, ¿no es cierto? Acá a la derecha tenemos las características clínicas de un espasmo facial funcional, ¿no es cierto? Donde hay contractura del orbicularis oculis, ¿no es cierto? Hay desviación del labio y de la mandíbula, y hay una contracción de este lado del hemiplatismo. O sea, eso es bien sugestivo de un espasmo facial funcional. Ahora, desde el punto de vista de paresia, en este lado tiene el espasmo, pero en una evaluación no bien hecha o no objetiva, uno podría pensar, o alguien experimentado podría pensar que el paciente tiene una paresia facial del lado contralateral. Acá tenemos la típica prueba que hacemos todos los neurólogos, la prueba de pequeña paresia, y que en el caso de los pacientes con debilidad que es de tipo funcional, el brazo cae sin hacer una pronación, ¿no es cierto? O cae sin hacer pronación y tiene una debilidad, o sea, a veces sube, vuelve a bajar. Eso es orientador de que la paresia es funcional. Después tenemos el signo de abducción de los dedos. En este caso, este paciente tiene una paresia que es funcional en la mano derecha, y al testearle la fuerza el paciente no logra abducir los dedos, pero si nosotros le pedimos en la mano contralateral que haga una abducción y contrarresistencia, nosotros podemos ver posteriormente que este paciente en forma involuntaria hace una abducción de los dedos de la mano derecha, de los dedos que supuestamente se encontraban paréticos.
¿Qué más? Bueno, ya se lo expliqué con respecto a la inconsistencia motora, ¿no es cierto? La distinta performance en distintas situaciones. El paciente acá tiene un brazo parético y al pedirle que se coloque, o sea, una chaqueta o un abrigo, entonces nosotros podemos ver que el paciente hace un movimiento y una fuerza absolutamente normal. Ahora, con respecto a la evaluación de los signos de debilidad funcional en tronco y en las extremidades inferiores, yo sé que nosotros los neurólogos lo conocemos, pero es para la audiencia no neurólogo. Tenemos el signo de Hover, ¿no es cierto?, que se puede evaluar en el paciente en decúbito supino o en el paciente sentado. En este caso, desde el punto de vista funcional, el paciente presenta una paresia funcional en la extremidad inferior izquierda. El médico le pide, ¿no es cierto?, que haga una extensión de la pierna, pero el paciente no puede hacerlo. Sin embargo, al pedirle doctor que haga una flexión de la cadera del otro lado, ¿no es cierto?, el paciente realiza o hace contra resistencia una fuerza normal en la extremidad inferior izquierda. Esto es lo mismo al ser testeado con el paciente en posición sentada. Tenemos otros signos, que son el signo de abducción de cadera. En este caso, el paciente tiene una debilidad funcional en la abducción de la cadera izquierda, no logra vencer resistencia, pero el examinador, al pedirle que haga una abducción de la extremidad que está sana, ¿no es cierto?, el paciente logra hacer una performance con una buena resistencia en la extremidad inferior izquierda que está supuestamente parética. Acá tenemos unas fotos de una marcha funcional que es característica, ¿no es cierto?, el dragging monoplegic gait, en el cual el paciente camina y va dejando la pierna por arrastre atrás, ¿no es cierto?, arrastrando el dorso del pie sobre el piso. Una marcha que es totalmente distinta a la que nosotros vemos en los pacientes con hemiplegia, que es esta marcha típica marcha con circunducción de la pierna y del pie. No es lo que se ve en este caso con los pacientes con paresia funcional. Lo otro que se puede evaluar es el signo de Barré, ¿no es cierto? Un paciente que presenta una paresia funcional de una extremidad inferior y que se coloca en decúbito prono, se le pide que flecte las rodillas y pueden pasar aquí dos cosas, o que las piernas se mantengan elevadas sin caer, ¿cierto?, que sería un signo de Barré positivo para una paresia funcional, o que la pierna caiga rápidamente sin ningún tipo de contracción de los músculos de la cara posterior del muslo. Eso también es un signo positivo para una paresia funcional. El otro test descrito es el Trunk Type Test, en el cual un paciente con una hemiparesia o monoparesia de tipo orgánica, al pedirle que se incorpore, estando con los brazos cruzados, en un paciente que tiene una hemiplegia real, se produce una elevación de la extremidad afectada, y en el caso de las hemiplegias funcionales, ¿no es cierto?, no se produce esta elevación, las piernas permanecen apoyadas en la cama. Y tenemos el Spinal Injury Center Test, que es muy sencillo de hacer. El paciente está en decúbito supino, es un paciente con una sospecha de una paresia funcional, entonces se le coloca, en este caso, la sospecha de la pierna izquierda se le coloca en flexión. Entonces un paciente con una paresia real, ¿no es cierto?, por la paresia y la pérdida de tono, la pierna va a caer, va a resbalar y se va a volver a quedar apoyada en la cama. En un paciente que tiene una paresia o una plegia que es funcional, nosotros vamos a colocar la pierna en flexión y el paciente la va a mantener en flexión. En realidad no hay una paresia de tipo orgánico. Me parece que, claro, eso era para mostrarles un poco en fotos y explicarles los signos. Y en esta diapositiva les quise sintetizar lo que se ha escrito en la literatura con respecto a sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de cada uno de estos, o de algunos, en realidad, de los signos presentados. Y si bien hay variabilidad con respecto a la metodología, cómo fueron evaluados estos signos, todos estos signos, en general la sensibilidad de la mayoría de ellos es relativamente buena, la especificidad es muy buena y el valor predictivo positivo también es bueno. O sea, por lo tanto, en general son signos confiables, signos que encontramos presentes de un trastorno motor funcional y que también su presencia nos permite mostrarle, explicarle al paciente y apoyarle que el diagnóstico que ellos presentan es de tipo funcional. Con respecto al tratamiento, también esto ha sido reiterado en muchas clases,
Comienza explicando al paciente su diagnóstico, en forma que lo ayuda a comprenderlo y que el paciente así se acabe, como decían previamente en la otra clase, como el peregrinaje de especialista en especialista y que tenga confianza en el manejo. Entonces, hay que explicarles que es un diagnóstico que existe, un diagnóstico establecido, que la mayor parte de los casos puede ser realizado definitivamente con el examen neurológico, más que ser diagnóstico de exclusión, como lo considerábamos nosotros previamente, y explicarle al paciente que eh, con un trabajo multidisciplinario, constante y bien llevado, es potencialmente reversible, ¿ya? Y esto permite que el paciente valide los síntomas neurológicos o discapacidad que presente en ese momento, que sea capaz de tener confianza en el diagnóstico que nosotros le estamos planteando, eh, que sienta confianza y que también se sienta apoyado por el especialista que le hizo el diagnóstico y lo está evaluando, y que también con esto comprenda cuál va a ser la importancia de un trabajo multidisciplinario. O sea, se le explica que van a tener que participar muchos especialistas para poder lograr objetivos de recuperación y de mejoría de calidad de vida. Entonces, en este esquema, en realidad les quise mostrar, cosa que ya hemos visto en las otras clases, que el manejo de estos pacientes va a ser un manejo por un equipo multidisciplinario, con apoyo de la psicoterapia y de la fisioterapia. Acá les presenté, en realidad no voy a ahondar más en detalle porque ya hubo clases muy excelentes y brillantes en relación tanto al manejo kinesiológico como al manejo psicoterapéutico. Pero en el fondo, en esta diapositiva y en este paper, si ustedes quieren revisar, están los principios generales de manejo del paciente, o sea, establecer el diagnóstico, ser transparente con los pacientes, evaluar cuáles son sus creencias con respecto a la enfermedad, que el paciente comprenda lo que le sucede, que es potencialmente reversible, potenciar en el paciente la independencia y el automanejo durante el tratamiento. Esto también lo recalcaron en la clase de neurorehabilitación, involucrar a la familia y a los cuidadores en el tratamiento. Y en la segunda parte de la diapositiva en realidad están como, especificados los objetivos de rehabilitación desde el punto de vista motor. La verdad no voy a ahondar en eso porque también en la clase de neurorehabilitación se explicaron en detalle cuáles eran los objetivos de cada una de las etapas de rehabilitación del paciente. ¿Ya? También solamente mostrarles los distintos tipos de terapia o psicoterapia de apoyo de los pacientes. Tampoco voy a ahondar en ello porque hubo una excelente clase en la mañana. Las terapias cognitivos conductuales, las terapias de exposición prolongada, las terapias de conducta dialéctica, el mindfulness, las terapias de psicodinámicas interpersonal. O sea, en el fondo hay un conjunto de herramientas disponibles para los pacientes, con los profesionales obviamente adecuados y con experiencia en el campo para poder ayudarlos, sacarlos adelante y mejorar su calidad de vida. Y en realidad lo último, en la última diapositiva les quería compartir dos páginas. Una que ya lo mencionó el doctor Haled en su presentación, que es la Sociedad de Trastornos Neurológicos Funcionales, que es una sociedad bien completa con muchas posibilidades, tanto educacionales para los profesionales que estén interesados como para los pacientes. Y otra página también que me parece muy importante compartir con ustedes, que es una página elaborada por el profesor John Stone en Inglaterra, también que tiene amplia experiencia en trastornos tanto motores funcionales como de los otros tipos de trastornos funcionales, y que esta página está dirigida especialmente a los pacientes, para hacer un área como de enlace con ellos, para poder darles herramientas educacionales, y es una página que se encuentra en realidad disponible en distintos idiomas para los pacientes, no solamente del Reino Unido, sino que de distintas partes del mundo. Y con eso termino mi presentación.